Londres, 1783. El invierno muerde con sus dientes más crueles, y el hambre se extiende como una plaga invisible entre los callejones húmedos de la capital del imperio. Un hombre, un padre desesperado con los ojos hundidos por el sufrimiento, roba un simple trozo de pan para alimentar a sus hijos que llevan días sin probar bocado. Su crimen: 5 chelines de valor. Su sentencia: la muerte. Pero lo que nadie dice, lo que los libros de historia cuidadosamente silencian, es que la horca era, en realidad, la opción más misericordiosa. Detrás de las pelucas empolvadas y las palabras latinas del tribunal, se ocultaba un monstruo jurídico tan retorcido y calculado, que hacía que las mazmorras medievales parecieran juegos de niños. Así comenzó lo que los historiadores llamarían más tarde el Código Sangriento. Una maquinaria de terror perfectamente engrasada, diseñada no para impartir justicia, sino para destruir cualquier atisbo de resistencia en el corazón de su población. El Imperio Británico, el mismo que se presentaba ante el mundo como la cuna de la civilización, construyó su poder sobre cimientos de miedo y sangre. Durante más de 3 siglos, el sistema judicial británico operó como una guillotina invisible, dictando sentencias de muerte con una facilidad escalofriante. Para 1760, más de 200 ofensas, muchas de ellas absurdamente triviales, se castigaban con la ejecución. Robar comida, cortar un árbol ajeno, incluso caminar por la carretera con el rostro ennegrecido. Todas estas acciones, por insignificantes que parecieran, podían llevar a un hombre a la horca. Y lo más perturbador de todo es que estas leyes no pertenecían a la Edad Media, no eran restos de una barbarie lejana. Fueron redactadas y aprobadas por hombres educados, miembros del Parlamento, que sinceramente creían que el terror era el camino hacia el orden social. Niños de apenas 7 años eran condenados a morir por hurtar un pañuelo. Los hambrientos que robaban pan sufrían el mismo destino que los asesinos a sangre fría. El sistema no solo castigaba al culpable, destruía familias enteras, dejando a esposas y huérfanos a merced de la miseria. Todo estaba calculado para que la idea de rebelarse siquiera pasara por la mente del pueblo. Sir William Blackstone, el jurista más influyente de la época, lo dijo sin rodeos: el miedo a la muerte es el instrumento más eficaz para mantener a las masas en obediencia. Pero esto no era justicia, era guerra psicológica disfrazada de ley. Entre 1770 y 1830, Gran Bretaña ejecutó a más personas por habitante que cualquier otro país europeo. El 90% de las víctimas provenía de la clase trabajadora, mientras que los ricos, culpables de los mismos delitos, encontraban siempre resquicios legales o recibían el perdón real. La justicia, supuestamente ciega, tenía un precio y solo los poderosos podían pagarlo. Y aún así, la muerte rápida seguía siendo un privilegio. Lo verdaderamente aterrador estaba reservado para quienes el imperio deseaba usar como ejemplo. La ejecución simple era el final benigno. Para los enemigos del Estado, para los traidores, para aquellos que osaban desafiar el orden impuesto, el castigo apenas comenzaba con la sentencia. Lo que venía después no solo buscaba eliminar el cuerpo, pretendía destruir el alma, desmembrarla públicamente y sembrar el miedo en cada rincón del reino. Así, el Imperio Británico no se sostuvo únicamente con armas y barcos, sino con un sistema judicial convertido en herramienta de dominación. Un sistema que no necesitaba justificar su crueldad, porque había logrado que la sociedad la aceptara como necesaria. Y una vez que el miedo se instala en el corazón de un pueblo, el poder no necesita gritar. Basta con que sus víctimas sepan lo que ocurre cuando alguien se atreve a levantar la voz. Imagina vivir en una sociedad donde la ley no protege, sino que aterroriza, donde la justicia no es un derecho, sino un instrumento de control. Esa fue la realidad bajo el Código Sangriento, un sistema judicial que convirtió el miedo en la herramienta más eficaz del Imperio Británico. No era producto de la locura, sino de una estrategia deliberada.
mantener el orden aplastando cualquier intento de resistencia. A finales del siglo XVIII, más de 200 ofensas, muchas de ellas insignificantes, eran castigadas con la muerte. Robar comida, talar un árbol o incluso ser sorprendidos sin trabajo podían llevar al patíbulo. Niños eran ejecutados por pequeños robos y familias enteras quedaban destruidas por delitos menores. La ley no castigaba el crimen, castigaba la pobreza. La desigualdad era abrumadora. Mientras la clase trabajadora moría en la horca, los ricos compraban su libertad o recibían el perdón real. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculos públicos. Multitudes reunidas en plazas observaban cuerpos balanceándose, lágrimas familiares y el horror elevado a lección moral. Todo estaba diseñado para infundir miedo y dejar claro que el poder imperial no podía ser desafiado. Incluso el lenguaje judicial era teatral. Los jueces pronunciaban sentencias envueltas en citas latinas y referencias religiosas, presentando la crueldad como justicia divina. La sociedad entera fue moldeada por el temor. Los padres educaban a sus hijos para obedecer. Los mercados hablaban de ejecuciones como de cualquier noticia cotidiana, y las iglesias justificaban la muerte como voluntad de Dios. Así, la ley dejó de ser un conjunto de normas y se convirtió en un látigo invisible que controlaba pensamientos, conductas y destinos. Pero para aquellos que se atrevían a desafiar al imperio, el castigo iba más allá de la horca. Lo que les esperaba era un ritual de terror diseñado no solo para destruir el cuerpo, sino también el espíritu. El descuartizamiento público, la forma más extrema de dominación. Ningún castigo representó mejor la esencia del poder absoluto británico que el descuartizamiento público. No era simplemente una ejecución, era un ritual, un espectáculo macabro que combinaba la humillación, el dolor físico, la destrucción simbólica y el terror psicológico. Era el mensaje definitivo del Estado a sus súbditos. Así termina quien osa desafiar al trono. Y su crueldad no conocía límites. Oficialmente, este castigo estaba reservado para los traidores, pero el término traición era tan amplio que podía aplicarse a casi cualquier acto. Falsificar monedas, cartearse con extranjeros, pertenecer a la fe católica en tiempos de intolerancia, o incluso pronunciar en voz alta opiniones consideradas peligrosas. Todo aquel que amenazara, aunque fuera mínimamente, la autoridad del imperio, podía acabar en el cadalso, condenado a la más degradante de las muertes. La ceremonia comenzaba mucho antes de la ejecución. Durante días, a veces semanas, el condenado era mantenido con vida en condiciones infrahumanas, privado de comida, agua y sueño, con el único propósito de quebrar su espíritu. Pero el verdadero horror empezaba el día señalado. El reo era atado a una plataforma de madera y arrastrado por caballos a través de las calles empedradas de Londres, en un recorrido lento y humillante. La multitud lo insultaba, le arrojaba objetos y escupía a su paso. Aquella procesión no era un simple traslado, era una demostración pública del poder del Estado, un recordatorio para cada ciudadano de que nadie, ni siquiera un noble, estaba por encima de la corona. Cuando el condenado llegaba al cadalso, el ritual se tornaba aún más siniestro. Era colgado del cuello, pero no hasta morir. El objetivo no era matarlo rápidamente, sino infligir el máximo sufrimiento posible. Se le bajaba antes de que perdiera la conciencia, con la respiración entrecortada y el cuerpo debilitado. Entonces, mientras seguía con vida, el verdugo abría su abdomen con un cuchillo afilado, extrayendo lentamente sus órganos internos. Muchas veces, estos eran quemados frente a sus ojos moribundos. La castración, realizada con precisión quirúrgica, tenía un significado más profundo que el simple dolor. Representaba la aniquilación de su linaje, la extinción de su descendencia, el castigo que trascendía la carne para alcanzar la memoria. Solo cuando el sufrimiento había alcanzado su clímax, el verdugo decapitaba al reo. Pero incluso la muerte no significaba el final.
El cuerpo era descuartizado con técnicas refinadas, dividiéndolo en 4 partes cuidadosamente separadas. La cabeza, impregnada de alquitrán para retardar su descomposición, era clavada en una pica y expuesta en el puente de Londres, donde miles de personas la veían a diario. Las extremidades eran enviadas a distintas ciudades, muchas veces a los pueblos natales del ejecutado, para servir como advertencia. En ocasiones, las partes del cuerpo eran colgadas en jaulas metálicas especiales, diseñadas para exhibir los restos durante meses o incluso años. Este espectáculo, lejos de ser un acto de justicia, era un arma política. La brutalidad no tenía como objetivo castigar al culpable, sino infundir terror en los inocentes. El mensaje era claro. Quien se opusiera al poder del imperio no solo perdería la vida, sino que sería borrado de la historia, convertido en un símbolo de advertencia eterna. La presencia constante de estas reliquias humanas en puentes, murallas y plazas transformaba el paisaje urbano en un teatro del miedo. El impacto psicológico era devastador. Las familias de los condenados no solo lloraban a sus muertos, sino que debían soportar la humillación pública de ver sus restos profanados. Muchos evitaban hablar siquiera del ejecutado por miedo a ser asociados con la traición. La censura no era necesaria. El terror hacía el trabajo por sí solo. Durante siglos, el descuartizamiento público moldeó la política, la religión y la cultura del Imperio Británico. Las conversaciones sobre reformas, derechos o libertades se sofocaban en el silencio impuesto por el recuerdo de los cuerpos mutilados que colgaban en las calles. Y mientras el pueblo vivía con el miedo tatuado en el alma, el poder continuaba fortaleciéndose, alimentado por el espectáculo del dolor humano. Era el castigo perfecto porque no solo destruía al individuo, destruía su nombre, su familia, su historia. Convertía su existencia en una advertencia eterna. Y para un imperio que aspiraba a dominar el mundo, no había herramienta más eficaz que un pueblo paralizado por el miedo. Si el descuartizamiento era el espectáculo supremo de poder absoluto, el gibbeting, conocido también como la exposición en jaulas de hierro, era la estrategia del terror prolongado. Era un castigo que no terminaba con la muerte, sino que comenzaba con ella. Una práctica tan fría y calculada que transformaba el cuerpo humano en un cartel de advertencia, un recordatorio constante de lo que le sucedía a quienes osaban desafiar al imperio. En lugar de borrar a los condenados, el Estado los convertía en monumentos grotescos a su propia autoridad. La lógica detrás del gibbeting era simple. La ejecución rápida tenía un efecto inmediato, pero pasajero. El miedo debía ser permanente, cotidiano, ineludible. Por eso, en lugar de enterrar a los ajusticiados, sus cuerpos eran colocados en estructuras de hierro diseñadas para sostenerlos durante semanas, meses e incluso años. En muchos casos, el castigo comenzaba incluso antes de la muerte. Algunos prisioneros eran encerrados vivos en jaulas colgadas en postes altos, expuestos al viento, al frío, al sol abrasador y a la vista implacable del público. Morían lentamente, de hambre, de sed o de locura, mientras el mundo seguía su curso a sus pies. Imagínalo. Viajas por un camino rural en Inglaterra en el siglo XVIII y, a lo lejos, ves una figura humana colgando de un armazón metálico. Al acercarte, percibes el hedor, carne podrida, huesos expuestos, cuervos picoteando los restos, gusanos arrastrándose por el cráneo. A veces el cuerpo todavía se mueve, aún con un débil soplo de vida. Otras veces, es un esqueleto balanceándose con el viento. No es una escena aislada. Era común encontrar estas macabras señales en los cruces de caminos, a la entrada de los puertos o en las plazas de los mercados. Cada elemento estaba calculado con precisión. Las jaulas eran hechas a medida, diseñadas para impedir cualquier intento de escape o suicidio. Los anillos de hierro sujetaban el torso, los brazos y las piernas, manteniendo al prisionero en posición vertical para que todos pudieran verlo desde lejos. Los magistrados elegían estratégicamente el lugar de exposición,
cerca del lugar del crimen, en el pueblo natal del condenado o en puntos donde miles de personas pasarían a diario. El objetivo era uno solo: grabar el miedo en la memoria colectiva. Algunos casos se convirtieron en leyenda. En 1701, el famoso pirata William Kidd fue ejecutado y su cuerpo fue colocado en una jaula en Tilbury Point, donde permaneció colgado durante más de 20 años. Los barcos que ingresaban al río Támesis debían pasar justo por debajo de su cadáver balanceándose. Un mensaje aterrador para cualquiera que pensara en desobedecer la ley marítima británica. Pero el impacto del gibbeting iba mucho más allá del criminal castigado. Su efecto real se desplegaba sobre las comunidades enteras. Los niños pasaban todos los días frente a los cuerpos descompuestos camino a la escuela. Las familias que perdían a sus seres queridos eran obligadas a contemplar su degradación. Las conversaciones en los mercados giraban en torno a la pestilencia que impregnaba el aire, y muchos evitaban ciertos caminos por miedo a cruzarse con el espectáculo. El castigo no solo afectaba al individuo, infectaba la vida cotidiana de todo un pueblo. El Estado incluso estudiaba las condiciones climáticas para prolongar el terror. En verano, la descomposición se aceleraba, esparciendo el olor por kilómetros. En invierno, el frío preservaba los cuerpos durante meses. Se usaba alquitrán para retardar la putrefacción y asegurar que el cadáver siguiera siendo reconocible durante más tiempo. Era una estrategia científica del miedo, diseñada para que el castigo sobreviviera a la ejecución. El gibbeting convirtió la justicia en un paisaje. Ya no era necesario presenciar una ejecución para entender el poder del Estado. Bastaba con mirar al horizonte y ver a un cuerpo suspendido, mecidas sus extremidades por el viento, condenado a una segunda muerte, la de su dignidad. Y en ese silencio, el imperio encontraba su fuerza. Para muchos prisioneros, la muerte hubiera sido una liberación. Pero para el Imperio Británico, la muerte no era suficiente. Era necesario que el castigo continuara, que la vergüenza persistiera, que el miedo nunca desapareciera. Porque mientras un cuerpo se pudriera a la vista de todos, nadie se atrevería a desafiar al trono. Si el gibbeting era el símbolo del miedo perpetuo en tierra firme, en el mar británico existía otra herramienta igual de aterradora: el látigo de 9 colas, conocido en inglés como Cat o Nine Tails. Este instrumento no solo castigaba, sino que marcaba a sus víctimas para toda la vida, tanto en el cuerpo como en la mente. Era el látigo que convertía a los hombres en ejemplos vivientes del poder imperial, el arma con la que la Marina Real mantenía el orden a través del dolor y la humillación. A bordo de un buque de guerra británico del siglo XVIII, no existía la noción de libertad ni de justicia. Muchos marineros no se enrolaban voluntariamente. Eran reclutados por la fuerza, arrancados de sus hogares y obligados a servir bajo condiciones miserables. El menor acto de desobediencia, una palabra mal pronunciada, una mirada desafiante o una queja, podía considerarse insubordinación. Y la insubordinación se pagaba con carne desgarrada. La ceremonia del castigo comenzaba con una escenificación cuidadosamente planificada. El acusado era llevado a la cubierta principal frente a toda la tripulación. No había privacidad, porque la humillación pública era parte esencial del proceso. Se le despojaba de la camisa y se le ataba a un poste de madera o a una rejilla con los brazos extendidos sobre la cabeza. El silencio absoluto reinaba mientras un tambor marcaba el ritmo del castigo. Entonces, aparecía el látigo. 9 tiras de cuero de casi 1 metro de largo, algunas con nudos estratégicos, otras con fragmentos de plomo o incluso con ganchos metálicos en la punta. Cada golpe era calculado con precisión. La piel se abría al primer impacto, dejando líneas rojas que pronto se convertían en heridas profundas. Tras la 10ª descarga, los músculos quedaban desgarrados. Tras la 20ª, la carne se convertía en una masa sangrienta. Los médicos de a bordo vigilaban constantemente el pulso del condenado, no por compasión, sino para asegurarse de que no muriera demasiado pronto. El objetivo no era ejecutarlo,
era quebrarlo sin matarlo. Algunos castigos consistían en 12 o 20 latigazos. Otros, en casos de motín o desobediencia grave, podían superar los 300. En más de una ocasión, los hombres quedaban tan mutilados que no podían moverse durante semanas. Muchos sufrían infecciones, fiebre y dolores crónicos que los acompañaban el resto de sus vidas. Las cicatrices eran inconfundibles, profundas, retorcidas, imposibles de ocultar. Eran un sello de vergüenza, pero también de advertencia. Incluso años después, un antiguo marinero podía ser reconocido en las tabernas por el estado de su espalda. El látigo no solo castigaba al cuerpo, condicionaba la mente. Cada marinero que presenciaba una flagelación sabía que, si desafiaba la autoridad, su destino sería el mismo. Los gritos del castigado, el sonido del cuero al golpear la carne y el olor del sudor mezclado con la sangre creaban un trauma colectivo que mantenía a la tripulación en un estado constante de sumisión. El miedo era tan eficaz que rara vez era necesario repetir el castigo con los mismos hombres. La crueldad del látigo de 9 colas no se limitó a los barcos. El imperio lo exportó a sus colonias, donde su uso se volvió aún más inhumano. En las plantaciones del Caribe, los esclavos eran azotados hasta desmayarse para evitar rebeliones. En la India, los soldados coloniales eran castigados con látigos reforzados con metal. En Australia, los convictos recibían cientos de latigazos por infracciones menores. En todos los rincones del imperio, el látigo se convirtió en el lenguaje universal del poder. Y lo más perverso era que el castigo nunca terminaba del todo. Las cicatrices no solo deformaban la piel, sino también la identidad. Muchos hombres, incapaces de soportar el recuerdo del suplicio, se aislaban, se hundían en la locura o se entregaban al alcohol. Otros eran marginados por la sociedad, considerados criminales incluso después de haber cumplido su condena. El látigo los había castigado, sí, pero también los había condenado a vivir como recordatorios andantes del poder imperial. Así, el látigo de 9 colas no era solo un instrumento de tortura, era un método de control social. Convertía el dolor en obediencia, el sufrimiento en disciplina y las cicatrices en símbolos de poder. Y mientras los cuerpos de los marineros sangraban en cubierta, el imperio continuaba su expansión, alimentado por el miedo que aquel látigo dejaba grabado en carne viva. Si la horca terminaba con la vida en un instante y el látigo dejaba cicatrices en la piel, el transporte era un castigo que destruía lentamente todo lo que hacía humana a una persona: su libertad, su dignidad, su historia y su esperanza. Fue el método más eficaz del Imperio Británico para castigar sin matar, eliminando a miles de personas indeseables de la sociedad mientras aprovechaba sus cuerpos como fuerza de trabajo para construir su imperio. Entre 1770 y 1868, más de 160,000 personas fueron condenadas al exilio forzoso en colonias como Australia, América o el Caribe. La mayoría eran pobres, obreros o campesinos acusados de delitos menores, robar pan, cortar un árbol o incluso mendigar en la calle. El proceso comenzaba en el tribunal con una frase que, en apariencia, sonaba menos cruel que la pena de muerte: transporte por 7 años. Sin embargo, esta sentencia significaba el desarraigo total. El condenado era encadenado, separado de su familia y conducido a un puerto donde lo esperaba un viaje al infierno. Las bodegas de los barcos estaban abarrotadas, sin ventilación, llenas de inmundicia y enfermedades. Hombres, mujeres y niños eran apilados como mercancía humana, sin espacio para moverse, obligados a vivir durante meses entre vómito, excrementos y cuerpos enfermos. La falta de higiene y alimentos adecuados convertía cada travesía en una sentencia de muerte. Muchos morían por enfermedades respiratorias, disentería o hambre antes de llegar. En el barco Neptune, 1790, de 502 prisioneros, 158 murieron durante el trayecto. Para quienes sobrevivían al viaje, la pesadilla continuaba.
Al llegar a las colonias, eran vendidos o asignados como mano de obra gratuita. Trabajaban de sol a sol en campos de cultivo, minas, obras públicas o construyendo carreteras y puertos, sin salario y sin derechos. Eran golpeados por el menor error, privados de comida como castigo y, en muchos casos, asesinados por sus supervisores sin consecuencias legales. La idea de que algún día recuperarían la libertad era, en la práctica, una ilusión. Las sentencias podían ser prolongadas arbitrariamente por supuestas infracciones. Muchos prisioneros morían en el exilio, sin volver a ver jamás a sus familias. Las mujeres sufrían un destino aún más terrible. Durante el viaje eran víctimas de violaciones sistemáticas por parte de la tripulación y muchas llegaban embarazadas a su destino. El caso del barco Lady Juliana en 1790 es emblemático. De las 226 prisioneras, la mayoría quedó embarazada durante la travesía. Una vez en tierra, muchas eran obligadas a servir como esclavas sexuales o a casarse con colonos contra su voluntad. El transporte no era solo un castigo individual, era una herramienta imperial. Gracias al trabajo forzado de los prisioneros, el Imperio Británico construyó carreteras, muelles, ciudades enteras y plantaciones. La infraestructura de las colonias se levantó literalmente sobre los cuerpos y el sufrimiento de los condenados. Lugares como la isla de Norfolk se convirtieron en sinónimo de infierno. Las condiciones eran tan extremas que muchos prisioneros preferían morir antes que seguir viviendo allí. Además, el transporte tenía un propósito político y social: limpiar la metrópoli de pobres, delincuentes menores, rebeldes y opositores políticos, sin ensuciar sus calles con ejecuciones masivas. Era una forma de control social encubierta. Los que incomodaban al sistema eran simplemente enviados al otro lado del mundo y borrados de la historia. Sus nombres desaparecían de los registros. Sus vidas eran reducidas a números en listas de carga humana, y sus destinos quedaban sellados en el olvido. El transporte reveló el rostro más frío y calculador del imperio. Mostró que no era necesario matar a una persona para destruirla. Bastaba con arrancarla de su tierra, convertirla en esclava y condenarla al olvido. En esos barcos cargados de cadenas, no solo viajaban criminales, sino también las pruebas vivientes de cómo la justicia británica disfrazó la esclavitud de legalidad. Y en cada colonia edificada con su trabajo forzado, quedaba grabado el precio humano del dominio imperial. Entre todos los castigos aplicados por el Imperio Británico, el prensado hasta la muerte fue uno de los más crueles y psicológicamente devastadores. A diferencia de otros métodos que buscaban infligir dolor físico inmediato, este tenía un objetivo mucho más retorcido: quebrar la voluntad del acusado y transformar el silencio en un crimen. Conocido como peine forte et dur, se aplicaba a quienes se negaban a declararse culpables o inocentes ante el tribunal. Esa negativa impedía el juicio y evitaba que la corona confiscara sus bienes, lo que significaba que muchas personas callaban deliberadamente para proteger a sus familias. La tortura comenzaba con un procedimiento simple pero aterrador. El prisionero era acostado boca arriba, cubierto con una tabla de madera, y luego se colocaban pesadas piedras sobre su cuerpo, una tras otra, durante horas o incluso días. Al principio, el dolor era soportable, pero con el paso del tiempo el pecho comenzaba a colapsar. Las costillas se rompían y cada respiración se convertía en un acto agónico. El condenado sabía que bastaba con pronunciar unas palabras para detener el tormento, pero hacerlo significaba perderlo todo. Algunos decidieron resistir hasta el final. El caso más célebre fue el de Giles Corey, acusado de brujería en Salem en 1692. Durante 2 días, soportó el peso creciente de las piedras sin pronunciar palabra alguna. Su última frase fue una burla al poder: más peso. También está el ejemplo de Margaret Clitheroe, ejecutada en 1586 por proteger sacerdotes católicos. Su silencio inspiró a muchos a resistir la persecución religiosa. El sufrimiento no se limitaba a la víctima. En muchos casos,
Familiares y amigos eran obligados a presenciar la tortura, sabiendo que bastaba con convencer al acusado de hablar para detener el dolor. Este elemento psicológico multiplicaba el alcance del castigo, convirtiéndolo en un instrumento no solo de represión individual, sino también de control social. El prensado demostraba que el poder no necesitaba sangre ni heridas visibles para imponerse. Podía hacerlo aplastando lentamente el cuerpo, y con él, la dignidad humana. Con este método, el Imperio Británico demostró que incluso el silencio, ese último refugio de libertad, podía ser convertido en un arma del Estado. Si el prensado era el castigo del silencio, la temida hija del carroñero representaba el dominio total del cuerpo humano. Creada en el siglo XVI bajo el reinado de Enrique VIII por Sir Leonard Skeffington, esta máquina de hierro fue diseñada con precisión para llevar el dolor al límite sin necesidad de derramar sangre. Su objetivo no era matar, sino quebrar física y psicológicamente a los enemigos del Estado, forzando confesiones, destruyendo voluntades y sembrando el miedo sin dejar marcas visibles. La estructura era simple pero aterradora. Obligaba al prisionero a adoptar una posición fetal extrema, con las piernas dobladas contra el pecho y los brazos envueltos alrededor de las rodillas. Con cada giro del mecanismo, el cuerpo se comprimía más, reduciendo el espacio vital, hasta que respirar se volvía un acto doloroso y cada latido del corazón una tortura. La presión afectaba órganos internos, provocaba hemorragias nasales, sangrados por los oídos e incluso la ruptura de vasos sanguíneos bajo la piel. Muchos prisioneros perdían el conocimiento, solo para ser reanimados y continuar el tormento. Lo más perverso de este método era su invisibilidad. A diferencia del látigo o la horca, la hija del carroñero rara vez dejaba heridas externas. Las autoridades podían presentarse ante el mundo como un imperio civilizado, mientras practicaban una de las formas más inhumanas de tortura conocidas. Los testimonios de los supervivientes a menudo eran desacreditados por falta de pruebas físicas, lo que convertía la negación oficial en parte del castigo. Este instrumento fue utilizado especialmente contra disidentes religiosos, conspiradores políticos y traidores. Muchos, incapaces de soportar el dolor, confesaban crímenes que no habían cometido o delataban a sus propios aliados. El sacerdote jesuita John Gerard describió en sus memorias cómo sus costillas se comprimían hasta el punto de apenas poder respirar, mientras su mente se desmoronaba lentamente. La reformista protestante Anne Askew, torturada en 1546, quedó tan debilitada que tuvo que ser llevada en silla a su ejecución. El verdadero poder de la hija del carroñero no residía solo en el sufrimiento que causaba, sino en el terror que inspiraba. Su mera existencia bastaba para silenciar voces antes de que fueran pronunciadas. Era un castigo preventivo, un recordatorio constante de que el Estado podía destruirte sin dejar rastro alguno. Así, el Imperio Británico perfeccionó el arte de reprimir sin sangre ni huellas visibles. Con un simple mecanismo de hierro, fue capaz de convertir el cuerpo en su propia prisión y el miedo en su más poderosa herramienta de control. El Imperio Británico, admirado durante siglos como símbolo de civilización, progreso y justicia, construyó en realidad su poder sobre cimientos de violencia, miedo y represión sistemática. Cada método de castigo que hemos visto no fue un accidente, ni el resultado de la crueldad aislada de algunos hombres, sino parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener el control absoluto. El Código Sangriento convirtió el miedo en ley. El descuartizamiento hizo del cuerpo humano un instrumento político. El guillotine transformó la muerte en un espectáculo público que perpetuaba el terror. El látigo de 9 colas marcó cuerpos y mentes para siempre. El transporte borró vidas enteras en tierras lejanas. Y el prensado y la hija del carroñero demostraron que incluso el silencio y la mente podían ser convertidos en armas del Estado. Ninguno de estos horrores fue casualidad. Todo estaba pensado para someter, disuadir y destruir cualquier forma de resistencia. La violencia no era un error del sistema,
era el sistema. A través del miedo, el imperio moldeó sociedades enteras, eliminó enemigos sin necesidad de batallas y mantuvo el control sobre millones de personas dispersas en todo el mundo. Y lo más inquietante es que lo hizo bajo la apariencia de legalidad, envolviendo sus atrocidades en el lenguaje del derecho, la moral y la religión. Este legado sigue presente. Muchas estructuras policiales, penitenciarias y judiciales modernas nacieron de esa lógica imperial. Castigar no para rehabilitar, sino para infundir temor. Incluso hoy, ideas como la disuasión o el orden social conservan la esencia de aquellas prácticas, y el impacto psicológico de siglos de represión todavía pesa sobre sociedades enteras. Pueblos enteros educados para obedecer. Generaciones que crecieron temiendo al Estado y aceptando la injusticia como inevitable. La lección que nos deja esta historia es clara. La barbarie no siempre se muestra como brutalidad evidente. A veces se disfraza de justicia, se viste de ley y se proclama civilización. Por eso, recordar este pasado no es un ejercicio de culpa, sino una advertencia. Si olvidamos lo que ocurrió, si aceptamos que el poder puede actuar sin límites, la historia inevitablemente se repetirá. Ahora la pregunta es tuya. ¿Puede justificarse la violencia en nombre del orden? ¿Debe el Estado tener derecho a destruir vidas para conservar su poder? Déjanos tu opinión en los comentarios y participa en este debate. El silencio, el mismo que el imperio aplastó durante siglos, no debe volver a reinar.